Y es que no siempre podemos visualizar nosotros que el tabernáculo de Moisés, aquel que tiene atrio, que tiene lugar santo y que tiene lugar santísimo, dice que es solo la representación de un tabernáculo no hecho de manos. ¿Lo ha leído usted en la escritura? Eso quiere decir que en el cielo, yo no sé qué dimensiones tenga. Debe ser algo sumamente grande, porque nuestro Dios es un Dios grande. Y a Moisés lo invitaron a que conociera, no sé si en visión, algunos se apuntan que cuando subió al monte Moisés se abrió una puerta dimensional y lo llevaron hasta ahí. Bueno, no sé cuál sea su opinión, pero lo cierto es que él vio el tabernáculo no hecho de manos. Y le dijeron: haz todo a Moisés conforme a lo que te fue mostrado en el monte. Cuando Dios actúa, cuando Dios opera, no le gusta que el hombre tome iniciativas. Cuando Dios va a trabajar, Él traza muy bien la manera como nosotros vamos a hacer las cosas. Y se las revela a aquellos que, como hemos visto los miércoles, se vuelven íntimos de Dios. Y en su secreto le revela. Así que Moisés tuvo esa experiencia y pudo conocer ese tabernáculo que ahora el autor a los Hebreos nos dice que no fue hecho con manos. Es decir, no fue hecho humanamente hablando, sino que dice claramente, es decir, no de esta creación. Así queda bien claro, ¿verdad? Y ese tabernáculo, yo no sé cuándo se hizo, pero indudablemente que fue creado, fue hecho. No sé de qué forma fue hecho, porque no existe realmente una escritura que nos diga cómo fue hecho, pero puedo estar seguro que tiene un altar de bronce. ¿Qué dice usted? Si no, se lo hubiera inventado Moisés. Así que en el cielo se estaba prefigurando ya, como prefiguraba el altar de bronce que fue edificado, que fue hecho en la tierra, el sacrificio de Cristo. Acuérdense que estos domingos estamos hablando de un Cristo y crucificado. Hablamos del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y yo creo que cuando vimos ese tema, quizá a algunos les surgieron dudas acerca de, o lo hizo pensar en la eternidad pasada. Y este tabernáculo que no es de esta creación, las preguntas que a mí me vienen, y espero que alguno de ustedes tenga respuestas, porque no siempre uno obtiene respuestas rápido, ¿verdad? Pero si ese tabernáculo tenía altar de bronce, ¿habrían sacrificios en el cielo? La cosa se pone seria. Yo sé que rápidamente vamos a pensar nosotros que en el cielo no hay nada que purificar. Espérese un ratito. Conforme vayamos leyendo, nos van a venir más dudas hoy. Pero note entonces que había un lugar santo que seguramente tenía también su menorá, es decir, el candelero de oro. Y debe haber sido un oro finísimo, porque si estaba de oro en el cielo, Moisés lo tuvo que haber visto de oro para hacerlo de oro en la tierra. ¿Me estoy dando a entender? No era de esta creación. ¿Habrá oro en el cielo? Bueno, Apocalipsis y Juan recibe la revelación que las calles son de oro. Y usted sabe que hay siempre testimonios de aquellos que han ido al cielo y han tenido la oportunidad de regresar. Yo no sé si a esos testimonios usted les cree o no, pero no a todos los testimonios hay que creerles, ¿verdad? Hay que discernirlos en base a la palabra. Pero algunos recuerdo yo que han dicho que esas calles de oro donde han caminado no es un oro amarillo, sino que es transparente. Interesante, ¿verdad? Yo no he ido ahí, no sé cómo sea, pero la Biblia me dice a mí que hay calles de oro. ¿Y usted lo cree? Bueno, entonces hay oro en el cielo. Hace poco miraba un documental, de esos que sacan en estos tiempos, algunos que lo ponen a uno temeroso,
porque hablan acerca del final, ¿verdad? Y uno siempre, humanamente hablando, dice, bueno, la cosa está seria, ¿verdad? Pero qué lindo que el Señor siempre nos da su promesa que a su amada Él la va a guardar. Amén. Pero han estado investigando mucho desde que un meteoro, no tan pequeño, aunque en la atmósfera se desintegró. ¿Se acuerdan que en Rusia provocó más de 1000 heridos? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y eso fue el año pasado, me parece. Entonces están investigando mucho los científicos y están tratando de prepararse para ver cómo un asteroide o un meteoro de ese tamaño, más grande incluso, que ya ha golpeado la Tierra, según los científicos, puedan realmente ellos hacer algo. Pero una de las cosas que me llamó la atención, porque unos en la pena y otros en la pepena, ¿verdad? Es que ya están investigando qué materiales componen los asteroides, algunos de 12 kilómetros de diámetro. Y ya les aseguro que ya van a haber científicos que van a decir, ese asteroide es X no sé qué, es mío, va a decir, yo lo compré, aquí tengo las escrituras y todos los materiales del que está compuesto ese asteroide es mío. Porque ya están pensando en permitir que una nave no tripulada entre a uno de esos asteroides para investigar de qué está hecho. Imagínense que tenga metales que no conocemos aquí y que sea carísimo esos metales. Le aseguro que el hombre pues ya está pensando en función del dinero. Pero en el cielo seguramente hay oro. Si en la tierra hay oro, ¿cómo no va a haber oro en el cielo? Y dice la Biblia que el Señor es dueño de la plata y el oro. Amén. Entonces yo no sé si usted pudiera visualizar cómo será ese tabernáculo, no de esta creación, pero se hizo con un propósito maravilloso, y lo dice el verso 12. Dice que el sumo sacerdote de los bienes futuros, dice que entra a ese tabernáculo por medio, o mejor dicho, no por medio de la sangre de machos cabríos, que esa era lo que se hacía en la representación terrenal, figurando el sacrificio del Cordero de Dios que iba a venir y que iba a quitar el pecado del mundo. Pero note usted que dice que ese sumo sacerdote, Cristo, entró ahí por medio de su propia sangre. Quiere decir que después de su muerte y de derramar su sangre, Él entró con su sangre en ese tabernáculo no hecho de manos. Y así como lo hacía una vez al año el sacerdote, Él entró hasta el lugar santísimo. Pero dice algo muy lindo: el sacerdote lo hacía cada año. El sumo sacerdote de los bienes futuros, ese es el tema, lo hizo una vez y para siempre, dice. Una sola vez lo hizo. No era la sangre de un animal, era su propia sangre. Y dice que por hacer eso obtuvo, habiendo obtenido redención eterna para usted y para mí. No es redención temporal, ni siquiera es una redención para 1.000.000 de años. Y redención, algunos pues, aunque la oímos continuamente, no tenemos claro el concepto de redimir, redención. Y por lo menos en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza ahí para redención nos transmite la idea de comprar en el mercado de esclavos. Eso es redención. Usted y yo, dice la Biblia, que éramos esclavos del pecado. Y aunque usted se considere muy bueno y quizá fue una persona religiosa que no le hacía mal a nadie, que no mataba a una mosca y todas esas cosas que a veces uno tiene en su mente, que no hace mal, la Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas. Así dice la Escritura.
Por lo tanto, todos necesitábamos redención. Y Él con su sangre, a precio de sangre, compró. Ese es el concepto de redimir. Nos compró del mercado de esclavos para liberarnos y darnos la oportunidad de ser libres del pecado. Entiéndalo bien, libres del pecado. Y es una redención eterna. Él ya la ganó. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada por ella. Ahora nota que no lo hizo en la tierra. Hasta aquí tengo que entender que lo dramático y lo a la vez sublime de la muerte de Cristo en una cruz. Dramático porque nosotros los hombres, cada vez que vemos lo que algunos piensan que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, tal vez hasta lloramos, ¿verdad? Porque nuestra alma es tocada. Pero indudablemente debe ser tocado más nuestro espíritu. Pero note que aún lo que sucedió en la cruz, y es que llama la atención que María quería retener al Señor, le dice, las versiones mejores dicen, no me retengas, le dice a María Magdalena, porque Él va a hacer esto que se está mostrando aquí en el capítulo 9 de Hebreos, a presentar la sangre. Entonces qué interesante, porque notamos que uno de los bienes futuros, porque la pregunta es cuáles son esos bienes futuros, es redención eterna. Si alguien me ayuda, y de una vez que se lo lleven a otro lado, porque ya dan instrucciones, que eso no esté ahí por el viento, pero sigue ahí y siempre nos asusta, ¿verdad? Así que por favor sigue aquí conmigo. Dice el verso 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, entiéndase, tabernáculo de Moisés, y la ceniza de la becerra, de eso no hablamos mucho, pero usted sabe que esta becerra se exterminó y ya no existía en Israel, desapareció. Pero ¿cuántos saben que los israelitas son buenos científicos? Han ganado por lo menos un 40%, si no el 50% de los premios Nobel, los judíos. Qué cabezones, hombre. ¿No cree usted que nosotros deberíamos de ser un poquito más inteligentes? Porque somos hijos de Dios. Tal vez nuestra mente no ha sido liberada todavía, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Amén. Porque si los judíos que no le buscan y no le creen, uno puede ver todo lo que ellos hacen, ¿cómo no podríamos ver nosotros el potencial que tenemos si es que realmente nos dejamos usar por el Señor y permitimos que esa eterna redención se empiece a hacer realidad desde aquí? Ellos clonaron esta vaca, no sé cómo hicieron, pero la clonaron, la vaca alazana, y ya la tienen. Porque ellos están esperando, acuérdese, la construcción del tercer templo. Una de las cosas que los judíos hacen es que están basándose todo en la tierra. Su esperanza está en lo que ellos pueden hacer. La esperanza nuestra está en el sumo sacerdote de los bienes futuros. Mientras ellos miran para la tierra, nosotros miramos para arriba, donde hay un tabernáculo no de esta creación. ¿Me está siguiendo? Ahora dice que esas tres cosas, la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada, que uno puede leerlo en el Antiguo Testamento, dice, cuando es rociada sobre los que se han contaminado, eso es la ley, pero era un recurso que Dios había establecido. Lo que provocaban era santifícanse para la purificación de la carne, o sea que esto santificaba la carne, cuando los pecados eran pasados por alto, cuando los pecados solamente eran cubiertos, pero ahora los pecados ya no son cubiertos, ahora nuestros pecados son borrados, son echados a lo profundo de la mar y Dios ya no se va a acordar de ellos.
Si Dios ya no se acuerda de ellos, ¿por qué usted se sigue acordando de ellos? Si algo limita al cristiano es que sigue pensando en lo que hizo hace 30 años. Ya te perdonaron. Si ya te arrepentiste, ya te perdonaron. Déjalo, suéltalo, porque el Señor ya lo soltó. Ahora note el contraste que hace el autor a los hebreos al decir: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno. Esto es algo que yo no entiendo completamente. Le pido revelación al Señor, porque dice que fue por el Espíritu eterno. Tal vez algo nos habla primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, cuando dice que todo lo que Cristo hizo en la tierra lo hizo precisamente vindicado o justificado o guiado, si usted quiere, por el Espíritu, en lo que se conoce como el misterio de la piedad. Pero dice: la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Eso es un misterio, porque ya se da cuenta que es Dios ofreciéndose a Dios. Ey, ¿está aquí? Es Dios, porque Cristo es Dios, ofreciéndose a sí mismo, ofreciéndose a Dios. Misterio raro, difícil de entender, ¿verdad? Sin mancha, porque era un cordero sin mancha. Sin mancha a Dios. La sangre de Cristo, entienda bien, si lo hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, que se hacía en holocausto, ¿cómo no purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Qué serán las obras muertas? El capítulo 6 de Hebreos dice que dejemos los rudimentos, ¿no es cierto? Y avancemos hacia la madurez, dice la última parte del capítulo 5 de Hebreos, y dice que dejemos ya los rudimentos. Y dentro de los rudimentos está el arrepentimiento de obras muertas. Note que no dice obras vivas. Así que muchas de nuestras obras se les llama muertas, especialmente antes de arrepentirnos, antes de llegar al Señor, porque no producían nada, era producto del esfuerzo humano, y cuando no estábamos con Cristo, producto del pecado. Entonces, note usted que dice: vuestra conciencia de obras muertas. Vuelvo al asunto del pasado. Ahí hay obras muertas. ¿Y cuántos podemos estar todavía con una cadena aquí, otra cadena aquí y otra cadena aquí, y no nos movemos porque el recuerdo de las obras muertas nos detiene? Acuérdese que si no hemos nacido de nuevo, seguimos haciendo obras muertas. Aunque prediquemos, enseñemos, cantemos, toquemos, adoremos y hagamos todo lo que se hace, siguen siendo obras muertas. Pero ¿qué es lo que nos va a purificar? Y ya nos purificó y nos sigue purificando: la sangre de Cristo. ¿Nota el contraste que hace? Dele fuerte el aplauso al Señor si usted lo entendió. Gloria a Dios. Pero no solamente es sumo sacerdote de los bienes venideros, sino que como tal se constituye en mediador de un nuevo pacto. Dice el verso 15: y por eso Él, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto. Ningún hombre puede ser mediador de un nuevo pacto, es Cristo el que lo hace. A fin de que habiendo obtenido, o mejor dicho, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto aquí? No es el adámico. Los que han estudiado los pactos saben que hay varios pactos. Pero cuando aquí dice el autor y se refiere al primer pacto, está más citando lo que tiene que ver con la ley. Y está citando todo lo que tiene que ver de Cristo para atrás, donde se hacían sacrificios. Entonces, note usted que dice las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, incluso alcanza, por así decirlo, hasta Adán, porque está hablando de todos los que han pecado antes de Cristo. Yo lo vuelvo a leer otra vez para que usted lo entienda. Dice: y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto,
a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, si no nadie se hubiera salvado de Cristo para Adán. ¿Me estoy dando a entender? Los que han sido llamados, y aquí estamos nosotros, reciban la promesa, ahora no solo de la redención eterna, ¿qué dice su Biblia? Reciban la promesa de ¿qué? Herencia eterna. No es el sumo sacerdote de los bienes futuros. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros lamentablemente seguimos pensando con nuestra cabecita no totalmente restaurada, no totalmente redimida, renovada, la mente, en que los bienes de la tierra son mejores que los bienes venideros. Y nosotros quisiéramos una herencia de casas, una herencia de fincas, una herencia de dinero en el banco, o lingotes de oro, o cualquier cosa que sea lo suficientemente valiosa. Pero el sumo sacerdote de los bienes venideros nos hereda y dice que es herencia ¿qué? Eterna, porque somos hijos, pero de bienes futuros. Alguien podrá pensar que está ahorita en problemas económicos. ¿Y de qué me sirve su hermano Sergio? Si con eso no le puedo dar de comer a mis hijos. Mi papá y el suyo, si usted también es hijo, tiene cuidado de nosotros. Él sabe de qué tenemos necesidad. No hablemos mal del Padre, si ha sido bueno con nosotros. Yo los veo rosados a ustedes, algunos bien dados, y eso me indica que han comido bien, ¿verdad que sí? Así que la herencia eterna son los bienes futuros. Yo recuerdo al doctor Ríos cuando nos decía: prestemos poderes del siglo venidero. Eso es lo que hay que hacer. Esos son bienes futuros, poderes del siglo venidero. Ahora note, si usted ha sido llamado, usted también ha recibido la promesa en base al sacrificio de Cristo, no solo de redención eterna, sino que también de herencia eterna. Si usted anda sin mucho dinero en la bolsa, en el bolsillo, en la cartera, no se preocupe, usted es hijo. Y eso es lo más grande que puede tener. Para Dios proveerle es lo más fácil. Pero ¿sabe por qué a veces hay apretura? Porque esa apretura no sirve, hermano. Nadie me puede decir, si ha interpretado bien los tratos de Dios, que la apretura no te ha enseñado algo. Te ha enseñado a ser mejor administrador, te ha enseñado a ser más agradecido, te ha enseñado que no todo es dinero, te ha enseñado tantas cosas. Hasta les han enseñado a algunos que Dios es sanador. Porque el que no tiene para buscar al médico, ¿qué hace? Orar y confiar, y Dios sana. Yo creo que esa experiencia la hemos tenido. Porque donde hay un testamento, póngame atención, yo voy corriendo. Porque donde hay un testamento, dice, necesario es que ocurra la muerte del testador. Nosotros tenemos un Viejo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento que es correlativo con el Nuevo Pacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí va a decir algo interesante, y es algo que nosotros entendemos. Cada vez que muere un familiar y un abogado nos cita, si es que nos dejó algo, ¿verdad?, va a leer el testamento. Es una idea que entendemos todos. Pero para leer un testamento, ¿qué tiene que hacer el abogado? ¿Qué tiene que esperar el abogado? Que se muera la persona. ¿Verdad que sí? Por eso a veces se oye de historias donde los hijos que quieren que rápido se muera el viejito para que les herede, hasta lo ayudan, ¿verdad?, para que se vaya más rápido. Pero esa es la verdad que está diciendo el verso 16. Donde hay un testamento, entiendas el nuevo, necesario es que ocurra la muerte del testador. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte.
puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por eso sabemos que mientras Cristo estuvo con vida, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, las verdades que están ahí no estaban vigentes. Por eso Cristo vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Pero una vez muere y por supuesto resucita, se le da vigencia a las verdades del nuevo pacto y de ese testamento que es el que tenemos. Por tanto, ni aún el primer pacto, dice, se inauguró sin sangre. Y nos va a explicar cómo fue que no se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo y roció el libro mismo. Y roció a todo el pueblo. ¿Con qué? Con sangre. Si yo hiciera tinta roja y viniera con un hisopo y empezara a hacer así, muchos se saldrían corriendo, vería este loco. Pero cuando usted era religioso y le hacían así, no con sangre, ¿verdad que no salía corriendo? ¿Me está entendiendo? Porque a veces las religiones agarran ciertas verdades, ¿verdad? Y yo más de algún caso he sabido que cuando esa agua bendita para un hijo de Dios que se fue a meter ahí le llegó, terminó endemoniado. Quiere decir que hay poderes que se mueven del lado negativo en la religión. Y Marley sabe quién es, ¿verdad? ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, él lo ha dicho públicamente. Fotito, el que por ir a ver de joven, porque a él le gustaba, quería ir a ver ¿cómo se llaman esos órganos de tubos, verdad? Que se colocan en esos lugares, que a él siempre le interesó. Y no se dio cuenta que pasó por ahí, ya sabe quién, ¿verdad? Y le llegó algo. Y se endemonió. Bueno, yo pongo este ejemplo, ¿sabe por qué? Porque ¿qué no hará y qué no haría cuando estaba el antiguo pacto? La sangre rociada. Porque yo quiero que usted vea a Moisés con sangre, untando, qué locura, ¿verdad? De sangre el libro, donde estaban las leyes. Era el pacto que Dios había establecido con ellos y al pueblo. Y Pedro dice que nosotros también ahora nos hemos acercado a la sangre rociada, pero ya no es literal. Porque los bienes futuros ya no son literales. Entonces en algún momento uno como ministro dice, rociamos la sangre de Cristo, es un acto ministerial, pero ya no es literal la sangre. Y la sangre rociada es para obediencia. Así lo dice Pedro. Así que nosotros necesitamos mucha sangre rociada, hermanos. ¿Qué dice usted? Para que podamos obedecer. Pero aquí lo que está tratando el autor es que el primer pacto tuvo que ver con sangre. Y también el nuevo pacto. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Es Moisés todavía. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo con todos los utensilios del ministerio. Yo me pregunto, ¿haría eso Cristo en el tabernáculo no hecho de manos? Probablemente. Porque acuérdense que lo que se hacía aquí en la tierra, en la representación de lo que era del cielo, no podía ser bajo la iniciativa humana. Tenía que haber revelación. Por eso los viernes que estamos enseñando el orden de la alabanza y la adoración, nos estamos dando cuenta que todo viene de Dios. No lo deja al criterio humano, hermano. La iglesia no puede estar al criterio humano. Amén. Y según la ley, bueno, no solo el tabernáculo, para terminar el 21, sino cada uno de los utensilios del ministerio dentro del tabernáculo. Y según la ley, antiguo pacto, primer pacto si usted quiere en este contexto, casi todo es purificado con sangre. Ese casi todo lo deja uno preocupado, ¿verdad? Y lo que deja fuera el casi. Y sin derramamiento de sangre
No hay perdón, hermanos. Usted cuando nació de nuevo, tuvo que acudir a la sangre de Cristo para que le fuera aplicada. Porque ese derramamiento que por fe creemos que fue hace 2000 años, nos trajo el perdón de nuestros pecados, hermano. El perdón de nuestros pecados. Aleluya. Yo platicaba con algunos de los servidores hoy. Qué lindo es servir a Dios, ¿verdad? El que no sirve con gozo de lo que se está perdiendo. Porque todo este trabajo lo han hecho para que nosotros les sirvamos. Así lo dijo antes el autor. Por tanto, verso 23, aquí viene una bola rápida. A ver si tiene guante. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, entiéndase tabernáculo de Moisés, fueran purificadas de esta manera, con sangre. Pero mire lo que dice abajo. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Qué ventana de misterio se abre ahí, hermano? Entonces se necesitaba purificar las cosas celestiales. Lea bien su Biblia, ¿la trajo? Fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas. Cuando dice de esta manera, está hablando al contexto, que es con sangre, porque está hablando de la sangre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo quiero ir despacito aquí. Pero las cosas celestiales mismas. Y eso nos lleva a los dramas eternos. Los dramas en la pasada eternidad. Yo creo que usted, al conocer la doctrina que trasladó el doctor Ríos, tendrá la idea, quizás somera en algunos y otra muy amplia, que en el cielo hubo dramas, hubo guerras. ¿Se acuerda cuando el virrey de la tierra quería darle golpe de estado al Padre? ¿O no se acuerda de eso? Subiré, dice, en el monte de Dios, en el Edén de Dios, estaba Luzbel, y seré semejante al Altísimo. ¿No le parece eso una tentativa de golpe de estado? ¡Ey! ¿Está aquí? ¿Y Luzbel era un ser celeste? Sí, solo que no se ve que a él lo rediman, ¿verdad? Y se llevó la tercera parte de los ángeles. Ahora, esos dramas son los más conocidos porque Ezequiel 28, Isaías 14 nos habla de ellos, aunque no todos lo logran ver. Pero hubieron otros dramas más grandes, más atrás, del cual no tenemos nosotros mucho conocimiento, pero que encaja dentro de lo que aquí dice. Pero las cosas celestiales mismas, por supuesto no Dios, no el Padre, no el Hijo, no el Espíritu Santo. ¿Fueron purificadas esas cosas celestiales mismas? Con mejores sacrificios que estos. Hermano Sergio, ¿cuáles sacrificios? De una vez le digo, no sé. Oremos para ver que el Señor nos revela. Amén. Fíjese que si usted se me está durmiendo a la hora de la palabra, ¿cómo será la hora de la oración? Ojalá que no llegue ronquidos yo. Yo digo que vamos a orar de pie. Mucho calor, ¿verdad? Pero voy terminando. Cristo entró en el cielo mismo. ¿Por qué Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos? Vuelve con la idea. Una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por usted y por mí, por nosotros. Él se presentó con su sangre, con la sangre del Cordero Jesús, el sumo sacerdote Cristo.
Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Ojo, ¿por qué desde la fundación del mundo? Es que los dramas, desde que fue fundada la tierra, nosotros no los conocemos, hermano. Solo atisbamos 3 diluvios. El de Noé es el tercero. Pero hay un segundo y hay un primero. Y el tema no es ese, pero habla de juicios en la tierra. Entonces dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora dice, una sola vez en la consumación de los siglos. ¿Sabe usted que Cristo vino a morir en la consumación de los siglos? El original dice la consumación de los aiones. Y es que los aiones son ciclos donde el Señor trata. Y son muchos aiones, muchos aiones, muchos aiones. Pero Él vino en la consumación del aión que estamos viviendo. Siglos. Este no es de 100 años. Porque el presente siglo malo del cual habla Pablo lleva 2000 años. El siglo presente lleva 2000 años. Es un siglo de 2000 años y no sé cuánto tiempo más va a durar. Son ciclos. Pero en la consumación de los siglos se ha manifestado, ¿con qué objeto? Para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Cree usted que nosotros deberíamos de andar pecando? Según esto no, ¿verdad? Pero todavía estamos en el proceso de entregar áreas y por eso el pecado nos alcanza. Pero estas verdades maravillosas es que Él hizo todo lo que ha hecho, sacrificarse a sí mismo con el objeto de destruir el pecado. Entonces sus hijos, cada día lo que tenemos que luchar con la guianza, con el cuidado del Espíritu y entregándonos al Espíritu, es no pecar. Y si pecamos, inmediatamente ir al que es abogado y que nuevamente su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. ¿Ya se dio cuenta que esa sangre debe estar intacta en el tabernáculo no hecho de manos? Porque ahí las cosas son distintas. Y miren lo que me está mostrando el Señor ahorita. ¿Se acuerda que se engusanaba el maná? ¿Se acuerda usted que cuando agarraban para el otro día, porque era una lección de fe, agarra lo que necesitas para hoy, y el otro día agarra lo de ese día? Y algunos decían, no, yo voy a agarrar porque no me va a alcanzar. El esposo era gordito, usted cómo comía. Y cuando agarraban de más, ¿qué sucedía con lo que sobraba? Se engusanaba. Pero hubo una porción de maná que la metieron en el arca. Y el arca es un anticipo de otra atmósfera, porque nunca se engusanó. ¿Qué significa eso? Que allá en ese ámbito esa sangre nunca se secó y está vigente. Y en base a esa sangre es que nosotros podemos ir ante el abogado para que nuestro pecado sea limpiado cada vez que nosotros nos arrepentimos. Aleluya. Y nos apartamos, porque aquel punto es apartarse. Porque si no nos apartamos, si tú sabes que donde vas a pasar te van a hacer ojitos que te llevan al pecado, ya no camines por ahí, hombre. Está bueno que oren por ti, está bueno que te ministren, está bueno que te arrepientas, pero si vuelves a caminar por ahí, vas a volver a caer, porque la carne, decía el doctor Ríos, y es una gran verdad, no se convierte. ¿Sabe usted eso? Aleluya. Ya vamos a terminar. Y estamos bien. En mi reloj
faltan 15 minutos, aleluya. Hebreos 9:27 dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, dice, habiendo sido ofrecido una sola vez, una vez, para llevar los pecados de muchos. Jorge, ahí están tus pecados. Maco, ahí están tus pecados. Ahí están los míos y ahí están los suyos. Los pecados de muchos. Yo siempre he creído esto, hermano, para poder entender lo que la Biblia traslada. Que cuando Cristo estaba en la cruz y cargó el pecado de la humanidad, iban mis pecados pasados, presentes y futuros, aún los que no he cometido. Porque con uno solo que él se le hubiera escapado, ay, se me cayó uno. Si era mío, ishkamik, porque la paga del pecado es muerte y tendría que ir a la muerte segunda. Solo él podía agarrar todos sus pecados. Y el que entiende mal esto dice: permiso para pecar. Momento. Si porque él ya lo hizo, con ese concepto tú pecas, lee Hebreos 6 y lee Hebreos 10, porque puedes caer en una apostasía. Por eso el resultado normal de un cristiano normal que entiende estas verdades es la consagración. Dice: habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Esta es la gran esperanza que tenemos. Aparecerá por segunda vez. Solo que ahora que aparece por segunda vez, dice que aparece sin relación con el pecado. Porque en la primera venida Él cargó el pecado de todos nosotros. Pero en la segunda, que tiene dos fases, ya no aparece en relación con el pecado. La primera cita fue como cordero. Su segunda cita va a ser como león. Pero antes tiene una secreta, que viene como esposo a recoger a su esposa, que se ha vestido y se ha preparado de lino fino. Aleluya. Esa segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación, dice. Y no, ya nos salvó, pues. Es que hay que ver de qué clase de salvación está hablando. Aquí nos va a salvar de los juicios que vienen. Para salvación, y yo le subrayo eso en este verso, de los que ansiosamente. Esa es la actitud nuestra ahora. ¿Usted está ansioso por el dinero que no tiene? ¿Está ansioso por la esposa que todavía no ha encontrado? ¿Está ansioso por las deudas? ¿Está ansioso por cualquier situación? Esa ansiedad no le conviene. La que nos conviene es estar ansioso. ¿Y qué es estar ansioso, hermano? Los médicos, cuando dicen usted está ansioso, a veces dicen tuvo un ataque de ansiedad, le dicen a uno, ¿verdad? Y es feo estar ansioso, ¿verdad? En el sentido negativo. Pero aquí, cuando dice los que ansiosamente le esperan. Cuando usted tiene un familiar que por 20 años no viene del extranjero y le dice que viene en tal fecha, ¿no estás ansioso en el aeropuerto esperando? ¿Verdad que no se queda quieto? Se mueve para acá, mira el reloj. Eso es ansiedad, ¿verdad? Inquietud. ¿Qué pasa? Y de repente en una de las conexiones se atrasó el vuelo, pero no es posible, y va a de preguntar. Eso es ansiedad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así lo está haciendo usted para esperar al Señor. Continuamente preguntándole al Señor en oración. Continuamente preguntándole a los ministros, leyendo su palabra, orando, buscando del Señor. ¿Está haciendo usted eso? ¿Se está moviendo en esa forma? Porque solo los que lo hagan así, y yo terminé ya, van a obtener esa salvación.
de los juicios que se avecinan, porque le estamos esperando. Tito dice, para terminar, solo lo cito de memoria, que esa es una esperanza bienaventurada. Si usted le espera ansiosamente es porque tiene esperanza. Y sentadito, vamos a entrar de lleno a la oración.